Papá, busca otra mesa. Esta es para gente exitosa, no para pobres miserables como tú. La voz de César resonó en el restaurante con una claridad brutal. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros. El murmullo de las conversaciones se detuvo en seco. Sentí el peso de 50 pares de ojos clavándose en mi espalda, en mi traje gastado, en mis zapatos que ya habían visto mejores días. Mi hijo me miraba con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años, desprecio mezclado con vergüenza, como si mi sola presencia fuera una mancha en su vida perfecta. Carolina, su esposa, soltó una risita nerviosa que pronto se convirtió en una carcajada abierta. Los amigos de César la siguieron. Uno de ellos, un tipo llamado Fabián con el cabello engominado hacia atrás y un reloj que probablemente costaba más que su auto, golpeó la mesa con la palma abierta. Tiene razón, César. No puedes mezclar niveles, hermano. Es incómodo para todos. Otro de sus amigos asintió con entusiasmo. Leonor, mi exesposa y madre de César, estaba sentada al otro lado de la mesa. No dijo nada. Solo desvió la mirada hacia su copa de vino, como si el líquido rojo fuera lo más interesante del mundo. Como siempre, como había hecho durante 30 años. Yo no me moví. No dije nada. Solo los miré. Miré a mi hijo con sus ojos llenos de soberbia, a su esposa con su sonrisa de plástico, a esos supuestos amigos que celebraban mi humillación como si fuera un espectáculo. Y en ese momento, mientras todos esperaban que yo me levantara avergonzado, que agachara la cabeza y me fuera arrastrando los pies como el fracasado que ellos creían que era, solo pensé una cosa. Ellos no saben nada. El mesero se acercó a la mesa con pasos medidos, sosteniendo una bandeja plateada. Su rostro era inexpresivo, profesional. Colocó la cuenta frente a César con un movimiento elegante. Mi hijo ni siquiera la miró. Estaba demasiado ocupado disfrutando de su momento de gloria, recibiendo las palmadas en la espalda de sus amigos, los elogios por haberme puesto en mi lugar. Pero entonces el mesero hizo algo inesperado. Levantó la bandeja, dio 2 pasos hacia mí y colocó la cuenta frente a mí. El papel doblado descansaba sobre el metal brillante como una sentencia. Podía ver el total incluso sin abrirlo. $2.980. La cena completa. Todos los platos que habían pedido, las botellas de vino francés, los postres caros, todo. César levantó la vista, confundida al principio, luego con una sonrisa que se ensanchó lentamente en su rostro. Se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me miró como un depredador mirando a su presa herida. ¿Ves eso, papá? Esa es la cuenta. $2.980. Supongo que ahora sí vas a tener que irte, ¿no? A menos que milagrosamente tengas ese dinero escondido en algún lugar. Las risas volvieron. Más fuertes esta vez. Carolina prácticamente se doblaba sobre la mesa. Fabián silbó por lo bajo. Esto va a ser épico. Alguien grabe esto. Leonor seguía sin decir nada, pero vi como sus labios se curvaban apenas, una sonrisa discreta que conocía demasiado bien. Era la misma sonrisa que usaba cuando me decía que nunca sería suficiente, que nunca llegaría a nada, que nuestro hijo merecía algo mejor que un padre mediocre. Tomé la cuenta entre mis dedos. La desdoblé lentamente. Vi los números, los platos, cada detalle itemizado. Luego saqué mi billetera del bolsillo interno de mi saco. Era de cuero viejo, gastado en las esquinas. La abrí y extraje mi tarjeta. Una tarjeta simple, sin diseños ostentosos, sin el brillo dorado que tanto les gustaba a ellos. El mesero esperaba a mi lado. Le entregué la tarjeta sin decir palabra. Él la tomó, hizo una leve inclinación y se alejó hacia la caja. El restaurante entero parecía estar conteniendo la respiración. Podía sentir las miradas, los murmullos, la anticipación. Todos esperaban el momento en que la tarjeta fuera rechazada, en que el mesero regresara con esa expresión incómoda y me dijera que lo sentía mucho pero la transacción no había sido aprobada. Pero ese momento nunca llegó. El mesero regresó con la misma expresión profesional. Colocó el recibo frente a mí junto con un bolígrafo. Firmé sin prisa. Tomé mi copia, doblé el papel y lo guardé en mi billetera. Luego alcé mi copa de agua, que había permanecido intacta durante toda la cena, y tomé un sorbo lento, tranquilo. César parpadeó. La sonrisa comenzó a desvanecerse de su rostro. Carolina dejó de reír. Fabián intercambió miradas confundidas con los demás. Leonor finalmente levantó la vista, con el ceño fruncido. Dejé la copa sobre la mesa con un suave tintineo del cristal contra el mantel.
Me recliné en mi silla y los miré a todos. Uno por uno. Sin prisa. Sin rabia. Solo con esa calma que había aprendido a cultivar durante años de silencio y observación. Y entonces, justo cuando César abría la boca para decir algo, probablemente para inventar alguna excusa o para minimizar lo que acababa de suceder, una voz cortó el aire desde el otro lado del restaurante. Un momento, por favor. Todos giramos la cabeza. Un hombre de traje impecable caminaba hacia nuestra mesa con pasos firmes y decididos. Era Ricardo, el gerente general del restaurante. Lo conocía bien. Muy bien. Pero nadie en esa mesa lo sabía. Nadie sabía nada. Ricardo se detuvo junto a nuestra mesa. Su presencia imponía respeto. Miró a César, luego a Carolina, luego a los demás invitados. Finalmente, sus ojos se posaron en mí. E hizo algo que dejó a todos paralizados. Se inclinó en una reverencia profunda. Señor García, disculpe la interrupción. No sabía que usted estaría cenando con nosotros esta noche. Si hubiera sabido, habría preparado la mesa principal para usted y sus invitados. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirse en la piel. César tenía la boca abierta. Carolina había palidecido. Fabián miraba a Ricardo como si éste hubiera perdido la razón. Leonor dejó caer su copa, y el vino se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Ricardo continuó, ignorando las expresiones de shock alrededor de la mesa. Espero que la cena haya sido de su agrado, señor. Como siempre, es un honor tenerlo aquí. Yo no dije nada todavía. Solo sostuve su mirada durante un segundo que pareció eterno. Luego asentí levemente. Ricardo sonrió, dio media vuelta y se alejó con la misma elegancia con la que había llegado. Y en ese momento, mientras veía cómo la confusión se transformaba en incredulidad en el rostro de mi hijo, mientras sentía como todo el restaurante comenzaba a murmurar, mientras Leonor me miraba como si me viera por primera vez en 30 años, supe que el juego apenas comenzaba. Ellos no sabían quién era yo realmente. Nunca lo habían sabido. Nunca se habían molestado en preguntar. Y ahora, finalmente, iban a descubrirlo. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que César me miraba con otros ojos. Ojos de niño. Ojos que brillaban cuando yo llegaba a casa después del trabajo, cuando lo alzaba en brazos y él me rodeaba el cuello con sus bracitos pequeños. Ojos que me buscaban en la multitud de padres cuando había algún evento en la escuela. Ojos que creían que yo era el hombre más grande del mundo. Tenía 5 años cuando lo llevé por primera vez a mi taller. En ese entonces yo reparaba motores en un garaje pequeño en las afueras de la ciudad. Mis manos siempre estaban manchadas de grasa, mis uñas perpetuamente negras sin importar cuánto las tallara. César se sentaba en un banquito oxidado y me observaba trabajar durante horas, fascinado por cómo yo desarmaba y volvía a armar esas máquinas complejas. Papá, cuando sea grande quiero ser como tú, me dijo una tarde, con esa voz aguda que tienen los niños cuando aún creen que el mundo es un lugar simple. Leonor odiaba ese taller. Odiaba el olor a aceite que yo traía impregnado en la ropa, odiaba las manchas que nunca salían completamente, odiaba la idea de que su esposo fuera un mecánico. Ella venía de una familia con dinero, gente que nunca había tenido que ensuciarse las manos para comer. Se había casado conmigo en un momento de rebeldía juvenil, creyendo que el amor era suficiente para ignorar las diferencias de clase. No lo era. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto, Silverio?, me preguntaba mientras yo me quitaba el overol en la entrada de la casa, cuidando de no ensuciar el piso que ella acababa de limpiar. Mírate. Pareces un vagabundo. ¿Qué va a pensar César cuando crezca? ¿Qué va a decirles a sus amigos cuando le pregunten a qué se dedica su padre? Yo no respondía. Trabajaba. Ahorraba. Invertía cada centavo que podía en proyectos pequeños. Compraba acciones de empresas que nadie conocía. Estudiaba el mercado por las noches cuando todos dormían. Tenía un plan. Siempre tuve un plan. Pero Leonor no tenía paciencia para esperar. César tenía 8 años cuando ella comenzó a cambiar la narrativa. Sutilmente al principio. Pequeños comentarios que parecían inofensivos pero que se clavaban como astillas bajo la piel. Tu padre trabaja muy duro, cariño. Lástima que no sea suficiente. No todos los papás pueden comprar las cosas que tienen tus amigos. El tuyo hace lo que puede. Cuando seas grande, tú sí vas a ser exitoso. No vas a terminar como tu padre. Yo escuchaba esos comentarios desde la otra habitación y sentía algo rompiéndose dentro de mí. Pero no decía nada. Seguía trabajando.
Seguía construyendo. Porque sabía que las palabras sin resultados no significaban nada. Y yo iba a tener resultados. César tenía 10 años cuando compré mi primera empresa. Una pequeña compañía de transporte que estaba al borde de la quiebra. La conseguí por casi nada. Trabajé día y noche para levantarla, para modernizar los camiones, para conseguir contratos nuevos. En 6 meses la empresa estaba generando ganancias. En un año, la vendí por el triple de lo que había pagado. Leonor no lo celebró. Me miró con los brazos cruzados cuando le mostré los números. ¿Y eso qué significa? ¿Que ahora eres empresario? Sigue siendo el mismo mecánico, Silverio. El dinero no cambia lo que eres. Esa noche César me preguntó por qué mamá estaba enojada. Yo le dije que no estaba enojada, solo cansada. Él asintió, pero vi algo en sus ojos. Algo que no había estado ahí antes. Duda. Como si por primera vez se preguntara si su madre tenía razón sobre mí. Los años siguientes fueron una mezcla extraña de éxito profesional y fracaso familiar. Cada empresa que compraba, cada inversión que hacía, me alejaba más de ellos. No físicamente. Yo siempre estaba ahí. Siempre llegaba a casa. Siempre me sentaba a la mesa. Pero había una distancia que crecía, invisible pero real, como un abismo que se ensanchaba centímetro a centímetro. César tenía 13 años cuando Leonor me pidió el divorcio. Fue una tarde de sábado. Él estaba en su cuarto, supuestamente haciendo tarea, pero yo sabía que estaba escuchando. Las paredes de esa casa nunca fueron lo suficientemente gruesas para ocultar las verdades dolorosas. No puedo seguir así, Silverio. Vivir contigo es como vivir con un fantasma. Estás aquí pero no estás. Y César merece algo mejor que esto. Merece algo mejor que tú. Firmé los papeles sin pelear. Le di la casa. Le di una pensión generosa. Lo único que pedí fue tiempo con mi hijo. Fines de semana. Vacaciones. Ella aceptó, aunque vi en su cara que lo consideraba una concesión innecesaria. El primer fin de semana que César vino a mi departamento nuevo, un lugar pequeño cerca del centro, él apenas me habló. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados y la mirada fija en el televisor apagado. ¿Por qué mamá dice que tú nunca vas a cambiar?, me preguntó finalmente, sin mirarme. Porque tu madre y yo vemos el mundo de manera diferente, le respondí. ¿Y cuál es la correcta? Ninguna. Las dos. No sé, hijo. La vida no es tan simple. Él se giró hacia mí entonces. Tenía los ojos de Leonor. Esos mismos ojos que me habían enamorado 20 años atrás y que ahora me miraban con el mismo desdén que ella. Mamá dice que eres un soñador. Que siempre estás persiguiendo cosas que nunca van a pasar. Que por eso nunca tenemos lo que deberíamos tener. Sentí un peso en el pecho. Pesado. Denso. Como si alguien hubiera colocado una piedra sobre mis pulmones. ¿Tú qué crees, César? Él se encogió de hombros. No sé, pero todos mis amigos tienen casas más grandes. Y sus papás manejan mejores autos. Y van a mejores restaurantes. Ahí estaba. La semilla que Leonor había plantado durante años finalmente había brotado. Mi hijo me medía en dólares y apariencias. Y en esa escala, yo salía perdiendo. César tenía 16 años cuando dejó de venir los fines de semana. Siempre había una excusa. Un partido de fútbol. Un cumpleaños. Tarea acumulada. Yo no insistía. Sabía que forzarlo solo haría las cosas peores. Así que esperaba. Le mandaba mensajes que él respondía con monosílabos. Lo llamaba y escuchaba su voz cada vez más distante, cada vez más parecida a la de su madre. Estoy ocupado, papá. Hablamos después. Después nunca llegaba. Leonor se volvió a casar cuando César tenía 17. Un abogado corporativo con un apellido importante y una casa en la zona residencial más cara de la ciudad. César se mudó con ellos. Dejó de responder mis llamadas por completo. Cuando finalmente logré hablar con él, su voz sonaba diferente. Más segura. Más arrogante. Mírame, papá. Ahora sí vivo como se debe. No en un departamento de segunda esperando que algún día las cosas mejoren. Las cosas sí mejoraron, César. Si me dejaras explicarte. No necesito tus explicaciones. Ya soy lo suficientemente grande para ver las cosas como son. Mamá tenía razón. Siempre la tuvo. Colgó antes de que yo pudiera decir nada más.
Los siguientes años fueron un silencio interrumpido solo por felicitaciones de cumpleaños que él no respondía y por invitaciones a eventos importantes que él rechazaba. Su graduación de la universidad. Su primer trabajo. Su compromiso con Carolina. Yo me enteraba de todo por terceros, por fotos en redes sociales, por rumores que llegaban a mis oídos. Mientras tanto, yo seguía construyendo. Seguía invirtiendo. Seguía creciendo. Compré el restaurante El Encuentro hace 3 años. Lo remodeló completamente. Lo convertí en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Nadie sabía que yo era el dueño. Figuraba bajo el nombre de una de mis empresas holding. Ricardo, el gerente, era uno de los pocos que conocía la verdad. Hace 6 meses recibí una llamada de César. La primera en 2 años. Me sorprendió ver su nombre en la pantalla. Contesté con el corazón acelerado, con una esperanza estúpida de que tal vez, solo tal vez, había decidido reconectarse. Papá, necesito pedirte un favor. No un saludo. No un ¿cómo estás? Solo necesidad. Dime. Carolina y yo nos vamos a casar. La boda es en 3 meses. Mamá sugirió que te invitara. Supongo que sería raro si no estuvieras ahí. Supongo. Como si mi presencia fuera una obligación social más que un deseo genuino. Claro que iré, hijo. Hubo una pausa. Bien. Te mando la invitación. Ah, y papá, por favor no vengas con esa ropa vieja que usas. Es una boda elegante. No quiero que, bueno, ya sabes. Sí sabía. No quería que lo avergonzara. No quería que sus amigos lo vieran con un padre que parecía pobre. Fui a esa boda. Me senté en la última fila. Vi a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía. Vi a Leonor llorando en primera fila junto a su nuevo esposo. Vi a todos esos invitados elegantes, esas personas que medían el éxito en trajes caros y relojes brillantes. Y me di cuenta de algo. César nunca me había preguntado a qué me dedicaba realmente. Nunca había visitado mis oficinas. Nunca había mostrado el más mínimo interés en mi vida. Para él, yo era el mismo mecánico fracasado que su madre le había descrito durante toda su vida. Y en ese momento, viendo cómo él ni siquiera volteaba a mirarme durante la ceremonia, tomé una decisión. Si César quería creer que yo era un fracaso, entonces le daría exactamente eso. Le daría la oportunidad de mostrar quién era realmente cuando creía que tenía poder sobre mí. 3 semanas después, él me llamó para invitarme a una cena familiar. Su voz sonaba condescendiente, como si me estuviera haciendo un gran favor. Es en El Encuentro, papá. Un restaurante muy exclusivo. Probablemente nunca has estado ahí. Voy a reservar una mesa grande porque vienen varios amigos. Será bueno que nos veas a todos juntos. Sonreí mientras sostenía el teléfono. Ahí estaré, hijo. Y ahí estaba. Fue 2 semanas antes de esa cena cuando encontré las pruebas. No las busqué intencionalmente. A veces la verdad simplemente te encuentra, te golpea en la cara cuando menos le esperas, cuando todavía tienes esa pequeña esperanza estúpida de que las cosas no son tan malas como parecen. Estaba en mi oficina revisando algunos contratos cuando mi asistente, Dulce, entró con una expresión extraña en el rostro. Llevaba 5 años trabajando conmigo. La conocía lo suficiente para saber cuando algo la incomodaba. Señor García, hay algo que debería ver. Me entregó su tablet. En la pantalla había una conversación de redes sociales. Un grupo privado. Tardé un segundo en reconocer los nombres. César, Carolina, Fabián, Camilo, todos sus amigos cercanos. ¿Cómo conseguiste esto?, pregunté. Dulce se mordió el labio. Mi prima trabaja con Carolina. Ella lo vio por accidente cuando Carolina dejó su teléfono desbloqueado en una reunión. Pensó que usted debería saberlo. Comencé a leer. Cada palabra era un golpe. Cada frase, una puñalada. César había escrito: mi viejo viene a la cena del viernes. Van a morirse de risa cuando lo vean. Sigue usando las mismas camisas de hace 10 años. Parece un indigente tratando de encajar en sociedad. Carolina respondió: ¿por qué lo invitaste? Es incómodo para todos. Porque mi mamá insistió. Dice que sería de mala educación no hacerlo. Pero tranquila, va a ser entretenido. El pobre no tiene idea de que el encuentro cuesta como $1000 por persona. Cuando vea los precios del menú se va a poner pálido. Fabián agregó: deberías pedirle que pague la cuenta.
Imagínate su cara. César escribió, estaba pensando exactamente eso. Sería la humillación perfecta. El fracasado tratando de demostrar que tiene dinero. Va a tener que admitir frente a todos que no puede ni pagar una cena decente. Camilo comentó, eres cruel, hermano. Me gusta. La conversación continuaba. Página tras página de burlas, de risas, de planear mi humillación como si fuera un espectáculo para su entretenimiento. Había capturas de pantalla de fotos mías. Fotos que César había tomado sin que yo lo notara. Fotos donde yo salía con ropa simple, caminando por la calle, entrando a mi departamento. Miren esta, había escrito César. Lo vi saliendo del metro la semana pasada. ¿Pueden creerlo? Tiene casi 60 años y todavía usa transporte público como un perdedor. Los comentarios que seguían eran peores. Risas. Emojis burlones. Sugerencias de cómo podrían humillarme más. Carolina había escrito, deberíamos llevarlo a lugares caros más seguido. Es divertido ver cómo se encoge cada vez que ve un menú. Dejé la tablet sobre el escritorio. Mis manos temblaban. No de rabia. Todavía no. Era algo más profundo. Más oscuro. Era la confirmación de algo que había sospechado durante años pero que me había negado a aceptar completamente. Mi hijo no solo me despreciaba. Me odiaba. Me odiaba con una intensidad que había cultivado cuidadosamente, alimentada por los venenos que Leonor había inyectado en su mente durante décadas. Señor García, la voz de Dulce me sacó de mis pensamientos. Está bien. No estaba bien, pero asentí de todos modos. Gracias, Dulce. Puedes retirarte. Cuando ella salió, me quedé sentado en silencio durante lo que pareció una eternidad. La oficina estaba oscureciendo. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse afuera de mi ventana. Veía mi reflejo en el cristal. Un hombre de casi 60 años. Cabello gris. Arrugas alrededor de los ojos. Manos que habían trabajado durante 40 años para construir algo. Tomé mi teléfono y abrí mi galería de fotos. Ahí estaban. Fotos viejas de César cuando era niño. En el taller conmigo. Sonriendo. Riendo. Había una donde él tenía 6 años y me abrazaba con esos brazos pequeños, con la cara sucia de grasa porque había insistido en ayudarme a limpiar una pieza del motor. Algún día voy a ser como tú, papá. Cerré la galería. Ese niño ya no existía. Había sido reemplazado por un hombre que me veía como basura, como un obstáculo, como algo de qué avergonzarse. Durante los siguientes días, investigué más. Contraté a un detective privado. Un hombre discreto llamado Santiago que se especializaba en casos delicados. Le di toda la información que tenía y le pedí que profundizara. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. César estaba endeudado. Profundamente endeudado. Vivía muy por encima de sus posibilidades. El departamento donde vivía con Carolina estaba rentado, no comprado como él le decía a todos. El auto que manejaba estaba financiado al máximo. Las cenas caras, la ropa de marca, los viajes que publicaba en redes sociales, todo era una fachada sostenida por tarjetas de crédito que estaban al límite. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que Santiago encontró en una conversación entre César y su madre. Una conversación de hacía 3 meses. Mamá, necesito dinero. Las tarjetas están al máximo y Carolina no sabe nada. Si se entera me va a dejar. Leonor respondió, ya te di $10,000 el mes pasado, César. No puedo seguir así. Lo sé, pero es que, necesito mantener las apariencias. Todos mis amigos tienen vidas increíbles. No puedo ser el único que falle. Hubo una pausa en la conversación. Luego Leonor escribió algo que me heló la sangre. ¿Y tu padre? ¿No tiene algo ahorrado? Aunque sea algo pequeño. Podrías pedirle prestado. César respondió con una risa en forma de emojis. ¿Mi padre? Por favor, mamá. El viejo no tiene nada. Vive en ese departamento miserable, usa ropa vieja, ni siquiera tiene un auto decente. Es un fracaso total. No le pediría nada aunque estuviera muriendo de hambre. Bueno, cuando él muera tal vez tenga algo. Un seguro de vida. Algo. No puede ser que no haya ahorrado nada en todos estos años. Mi hijo. Mi propia sangre. Hablando de mi muerte como si fuera una solución conveniente a sus problemas financieros. Santiago me mostró más. Correos electrónicos.
Mensajes. César había estado investigando sobre mi situación financiera. Había contactado a algunos de mis antiguos conocidos del barrio, preguntando si yo tenía propiedades, inversiones, algo de valor. Todos le habían dicho lo mismo, que yo era un trabajador simple que vivía modestamente. Porque eso era lo que yo quería que creyeran. Porque durante años había mantenido mi éxito en las sombras. Todas mis empresas figuraban bajo nombres corporativos. Mis inversiones estaban manejadas por firmas discretas. Mi estilo de vida era intencionalmente simple. Porque después del divorcio, después de ver cómo Leonor me medía únicamente por lo material, había decidido que el verdadero éxito no necesitaba exhibirse. Pero ahora ese mismo anonimato se había convertido en mi condena. Mi hijo creía que yo era pobre. Y en lugar de preocuparse, en lugar de ofrecerme ayuda, me despreciaba por ello. Cerré la carpeta que Santiago me había entregado. Estaba sentado en mi departamento. El lugar que César llamaba miserable. Un lugar de 2 habitaciones, sencillo, sin lujos innecesarios. Podría comprar un penthouse. Podría comprar 10 penthouses. ¿Pero para qué? ¿Para impresionar a gente que solo te quiere por lo que tienes? Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba afuera. Millones de luces. Millones de vidas. Y en algún lugar ahí afuera, mi hijo estaba planeando mi humillación pública. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Fue algo más oscuro. Más frío. Fue la sonrisa de un hombre que acaba de tomar una decisión. Si César quería un espectáculo, le daría un espectáculo. Si quería verme humillado, le daría esa satisfacción temporal. Pero después él descubriría quién era yo realmente. Y para entonces, sería demasiado tarde. Tomé mi teléfono y llamé a Ricardo, el gerente del encuentro. Ricardo, soy Silverio. Necesito que prepares algo especial para el viernes. Algo muy especial. Mientras le explicaba lo que necesitaba, sentí algo extraño en mi pecho. No era rabia. Tampoco era tristeza. Era claridad. La claridad fría y cristalina de un hombre que finalmente ha visto la verdad y ha decidido actuar sobre ella. César quería un padre pobre y humillado. Por una noche, eso era exactamente lo que tendría. Pero solo por una noche. Los siguientes días los pasé en un silencio que mi equipo de trabajo notó pero que nadie se atrevió a cuestionar. Me veían llegar temprano, salir tarde, revisar documentos con una concentración que bordeaba lo obsesivo. Dulce me traía café sin que yo lo pidiera. Santiago me enviaba actualizaciones cada pocas horas. Ricardo me llamaba para confirmar cada detalle del plan. Porque sí, era un plan. Meticuloso, calculado, frío como el acero. Me senté en mi oficina una noche, cuando todos habían ido, y abrí una carpeta que llevaba años guardada en un cajón cerrado con llave. Dentro había documentos, contratos, títulos de propiedad, estados financieros, la evidencia física de todo lo que había construido durante las últimas 3 décadas. 6 empresas de transporte, 3 restaurantes, incluyendo el encuentro. Inversiones en bienes raíces que sumaban más de 20 propiedades comerciales. Acciones en 4 compañías que habían crecido exponencialmente en la última década. Un portafolio de inversiones diversificado que cualquier asesor financiero describiría como ejemplar. El valor neto total, $42 millones. 42 millones que mi hijo desconocía por completo. No porque yo se los hubiera ocultado maliciosamente, sino porque él nunca, ni una sola vez en los últimos 15 años, me había preguntado cómo estaba. ¿Qué hacía? ¿En qué trabajaba? Nada. Pasé las páginas lentamente. Cada documento representaba noches sin dormir. Riesgos calculados. Decisiones difíciles. Había comprado la primera empresa de transporte con los ahorros de 10 años de trabajo como mecánico. La segunda con las ganancias de la primera. Y así sucesivamente. Una escalera que había subido peldaño por peldaño, sin atajos, sin ayuda de nadie. Leonor siempre creyó que yo seguía siendo el mecánico pobre con el que se había casado. Después del divorcio, nunca se molestó en investigar. El abogado de ella aceptó el acuerdo que yo ofrecí sin cuestionarlo, la casa, una pensión generosa, y yo me quedaba con mis negocios. Negocios que ella asumió que eran insignificantes. César heredó esa ignorancia. La cultivó. La convirtió en desprecio. Tomé mi teléfono y marqué un número. Abel, mi abogado personal, contestó al segundo tono. Silverio, ¿qué necesitas?
Necesito modificar mi testamento. Hubo un silencio breve. ¿Estás seguro? Ya hemos hablado de esto antes y siempre decides dejarlo como está. Esta vez es diferente, Abel. Esta vez estoy completamente seguro. Nos reunimos al día siguiente en su oficina. Abel era un hombre de 65 años, con más experiencia legal que la mayoría de los bufetes grandes de la ciudad. Me había ayudado a estructurar cada una de mis empresas, cada adquisición, cada movimiento estratégico. Quiero que César reciba algo, le dije mientras me sentaba frente a su escritorio de caoba. Abel arqueó una ceja. Pensé que ibas en otra dirección. Quiero que reciba exactamente $50,000. Ni un centavo más. De 42 millones. Sí. Abel se reclinó en su silla, estudiándome con esa mirada analítica que había perfeccionado durante décadas. ¿Y el resto? Quiero crear un fideicomiso. La mitad irá para mis empleados más antiguos. Los que han estado conmigo desde el principio. Gente como Dulce, como Ricardo, como los choferes que trabajaron en mi primera empresa de transporte y que todavía están conmigo. Gente que me vio no como una fuente de dinero, sino como un ser humano. ¿Y la otra mitad? Me quedé en silencio por un momento, mirando por la ventana de su oficina hacia la calle donde la gente caminaba apurada, perdida en sus propias vidas y problemas. La otra mitad quiero dividirla en becas educativas. Para jóvenes que vienen de donde yo vengo. De barrios donde la única opción parece ser trabajar con las manos toda la vida. Quiero darles la oportunidad que yo tuve que construir solo. Abel tomó notas en silencio. Cuando terminé de explicarle todos los detalles, levantó la vista. ¿50,000 para tu único hijo? Silverio, sé que están distanciados, pero esto es drástico. ¿No crees que deberías pensarlo más? Lo he pensado durante semanas, Abel. Durante meses, si soy honesto. César no me quiere en su vida. Me quiere muerto para cobrar una herencia que asume que existe. Pues bien, le daré suficiente para que entienda que si había dinero. Suficiente para que se dé cuenta de lo que perdió. Pero no lo suficiente para que viva del recuerdo de un padre al que despreciaba. Entiendo. Abel redactó los documentos. Los firmé con mano firme. Cuando salí de su oficina esa tarde, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era felicidad. Era algo más cercano a la paz. La paz de saber que había tomado el control de mi propia narrativa. Santiago me llamó esa noche. Tengo más información. ¿Quieres que te la envíe o prefieres que nos veamos? Envíamela. Los archivos llegaron a mi correo minutos después. Más conversaciones. Esta vez entre Carolina y una de sus amigas. No soporto cuando César habla de su padre. Es tan patético. Se avergüenza de él, pero no tiene el valor de simplemente cortar contacto. La amiga respondió, ¿por qué no lo hace? Por su madre. Leonor insiste en que mantenga algún tipo de relación. Dice que se vería mal socialmente si la gente supiera que César ignora completamente a su padre. ¡Qué hipócrita! Lo sé, pero así son las apariencias, supongo. Mientras tanto, yo tengo que fingir ser amable con ese hombre cuando lo veo. Es agotador. Había más. Fotos que habían circulado en grupos privados. Fotos mías que César había compartido con comentarios crueles. Una donde yo estaba comprando verduras en el mercado local. Mi viejo ahorrando centavos, había escrito. Otra donde yo esperaba el autobús. 60 años y sin auto propio. Épico fracaso. Cada imagen, cada comentario, cada burla era una pieza más del rompecabezas. Y el rompecabezas completo mostraba una imagen clara. César no sentía nada por mí excepto vergüenza y desprecio. Llamé a Ricardo 2 días antes de la cena. ¿Está todo listo? Todo, señor García. He briefeado al personal. Saben exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Nadie va a arruinar la sorpresa. Bien. ¿Y la mesa? Reservada bajo el nombre de César García, como él pidió. La mejor ubicación del restaurante. Visible desde todos los ángulos. Tal como usted quería. Perfecto. Silverio, la voz de Ricardo sonó diferente. Más suave. Casi paternal. ¿Estás seguro de esto? Una vez que suceda, no hay vuelta atrás. Lo sé, Ricardo. Y sí, estoy seguro. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mucho tiempo. La noche antes de la cena no pude dormir.
Me quedé despierto mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos de la ciudad afuera. Coches pasando. Sirenas en la distancia. El murmullo constante de millones de vidas entrelazadas. Pensé en César cuando era niño. En cómo solía treparse a mis hombros y decirme que yo era el más fuerte del mundo. Pensé en las noches en que lo arrullaba para dormir, en cómo su manita se aferraba a mi dedo índice con esa fuerza inexplicable que tienen los bebés. Pensé en el momento exacto en que perdí a ese niño. No fue un evento dramático. No hubo una pelea específica o un momento de ruptura. Fue gradual. Como arena escapándose entre los dedos. Intentas agarrarla, pero mientras más aprietas, más rápido se escapa. Me levanté antes del amanecer. Me duché. Me afeité con cuidado. Abrí mi closet y miré la ropa que César tanto despreciaba. Camisas simples. Pantalones de vestir que habían visto mejores días. Un saco que tenía más de 10 años pero que todavía servía perfectamente. Me vestí con cuidado. Cada prenda era una elección deliberada. Cada arruga visible, cada señal de desgaste, todo era parte del disfraz. El disfraz del hombre pobre y derrotado que César esperaba ver. Antes de salir, me detuve frente al espejo del pasillo. Me miré durante un largo momento. Un hombre de casi 60 años. Cabello completamente gris. Arrugas que contaban historias de noches sin dormir y días de trabajo duro. Manos que todavía mostraban las cicatrices de años como mecánico. Pero los ojos eran diferentes. Ya no eran los ojos de un hombre derrotado. Eran los ojos de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Los ojos de un estratega a punto de ejecutar el movimiento final en una partida de ajedrez que había durado décadas. Allá vamos, me dije a mi reflejo. Tomé mi billetera vieja. Me aseguré de que mi tarjeta estuviera ahí. La tarjeta simple, sin diseños ostentosos. La tarjeta que estaba conectada a una cuenta con más dinero del que César ganaría en toda su vida. Salí del departamento y cerré la puerta detrás de mí. El encuentro estaba exactamente como lo había imaginado cuando lo compré 3 años atrás. Luces tenues que creaban una atmósfera íntima pero elegante. Mesas separadas por distancias calculadas para dar privacidad sin aislamiento. El murmullo suave de conversaciones mezclándose con música clásica de fondo. Era el tipo de lugar donde la gente iba no solo a comer, sino a ser vista. Llegué 30 minutos antes de la hora acordada. Quería observar. Quería ver cómo se preparaba el escenario antes de que los actores principales hicieran su entrada. Ricardo me vio entrar y se acercó discretamente. Nos dimos la mano como lo haríamos dos conocidos casuales, no como empleado y jefe. Todo está listo, murmuró en voz baja. El personal sabe que deben tratarlo como a cualquier otro cliente. Nada de reconocimiento especial hasta el momento indicado. ¿Y la cuenta? Preparada. Cada plato que su hijo ordenó es el más caro del menú. Los vinos más exclusivos. Todo suma exactamente $2.980, como usted calculó. Asentí. Había estudiado el menú durante semanas. Sabía exactamente qué pediría César. Conocía sus gustos, su necesidad de impresionar, su compulsión por ordenar lo más caro para demostrar un estatus que no tenía. Me senté en el bar, en un rincón desde donde podía ver la entrada principal sin ser demasiado visible. Ordené un vaso de agua. El bartender, un joven llamado Santiago que llevaba 2 años trabajando para mí, me lo sirvió sin hacer preguntas. 20 minutos después, César llegó. Entró como si fuera dueño del lugar. Cabeza en alto. Sonrisa amplia. Carolina iba del brazo con él, usando un vestido que probablemente costó más de lo que ella ganaba en un mes. Detrás venían Fabián, Camilo y otros 2 amigos cuyos nombres no me importaban. Los observé saludar al anfitrión. Vi cómo César señalaba hacia la mesa que había reservado, la mejor del restaurante, justo en el centro donde todos podían verlos. Vi cómo se acomodaban, cómo revisaban el menú con esa expresión de familiaridad falsa, como si vinieran aquí todo el tiempo. Leonor llegó 10 minutos después. Sola. Su nuevo esposo aparentemente no había venido. Se veía más vieja de lo que recordaba. El tiempo no había sido amable con ella, o tal vez era el peso de sus propias decisiones lo que se reflejaba en su rostro. Me quedé en el bar otros 5 minutos. Respirando. Preparándome. Recordándome a mí mismo que esto era necesario. Que después de esta noche, todo cambiaría. Finalmente me levanté y caminé hacia la mesa. Cada paso era medido. Cada movimiento, deliberado.
Llevaba las manos en los bolsillos, los hombros ligeramente encorvados. El papel del hombre derrotado que ellos esperaban. César me vio acercándome. Vi su expresión cambiar. Primero sorpresa, luego algo parecido a la molestia, finalmente esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Papá, dijo en voz alta, lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. Llegaste. No me invitó a sentarme. Solo señaló una silla vacía en la punta de la mesa, la más alejada de él, como si fuera una concesión generosa. Me senté en silencio. Leonor me miró brevemente, asintió con la cabeza y volvió su atención a su copa de vino. Carolina ni siquiera fingió educación. Estaba ocupada mostrándole algo en su teléfono a una de las amigas. Bueno, César levantó su copa. Ahora que todos estamos aquí, propongo un brindis. Por el éxito. Por las personas que se esfuerzan y logran cosas en la vida. Por no conformarse con la mediocridad. Sus amigos alzaron sus copas. Las palabras resonaron en mi cabeza. No conformarse con la mediocridad. Él no tenía idea. Ninguna idea. La cena procedió exactamente como había anticipado. César ordenó para todos sin consultar. Langosta. Filet mignon. Vinos franceses cuyas etiquetas apenas podía pronunciar. Cada elección era una declaración. Cada plato, una exhibición de riqueza. Yo ordené lo más simple del menú. Una ensalada. Agua. Nada más. Vi las miradas que intercambiaron. Las sonrisas apenas disimuladas. ¿Solo eso, papá?, preguntó César con falsa preocupación. ¿Estás bien? Puedes ordenar algo más si quieres. No te preocupes por el precio. La ironía era tan gruesa que casi podía tocarla. Él, endeudado hasta el cuello, ofreciéndome generosidad con dinero que no tenía. Estoy bien así, gracias, respondí en voz baja. Durante la cena escuché sus conversaciones. Hablaban de negocios que no entendían. De inversiones que nunca habían hecho. De éxitos que eran pura ficción. Fabián presumía de un ascenso que supuestamente había recibido. Camilo hablaba de un proyecto inmobiliario del que era socio. Todo era humo. Todo era teatro. Y César era el actor principal. Hablaba de su trabajo en la empresa como si fuera ejecutivo senior, cuando yo sabía por Santiago que apenas era gerente de nivel medio. Hablaba de propiedades que planeaba comprar, de inversiones que estaba considerando. Carolina asentía a todo, agregando detalles a la fantasía. Leonor observaba a su hijo con orgullo. Ese orgullo ciego de una madre que había creado un monstruo y lo llamaba príncipe. Nadie me habló directamente en toda la cena. Era como si fuera un fantasma sentado en esa mesa. Presente pero invisible. Y eso era exactamente lo que yo quería. Que se sintieran cómodos. Que bajaran la guardia. Cuando los postres llegaron, César estaba en su elemento. Había bebido suficiente vino para estar eufórico pero no borracho. Sus gestos eran amplios. Su risa, demasiado alta. Estaba disfrutando cada segundo de esto. Fue entonces cuando decidió atacar. Se puso de pie, copa en mano, y miró alrededor de la mesa. Sus ojos finalmente se posaron en mí. Y en ese momento, vi algo en su expresión que nunca olvidaría. No era solo desprecio. Era placer. Placer genuino ante la idea de lo que estaba a punto de hacer. Quiero hacer otro brindis, anunció. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas se volvieron hacia él. Por mi padre. Hubo un silencio confuso. Carolina lo miró sin entender. Fabián arqueó una ceja. César continuó, su voz cargada de sarcasmo. Por mi padre, que nos honra con su presencia esta noche. Un hombre que nos enseña que no importa cuánto lo intentes, algunos simplemente nacen para ser ordinarios. Risas nerviosas alrededor de la mesa. Leonor miró su copa. Yo no me moví. Papá, César me miró directamente, busca otra mesa. Esta es para gente exitosa, no para pobres miserables como tú. El restaurante entero pareció detenerse. Las conversaciones en las mesas cercanas cesaron. Los meseros se congelaron. El aire se volvió denso. Y yo, sentado ahí, con todos los ojos sobre mí, solo sonreí. Porque sabía lo que venía. Sabía que en exactamente 3 minutos, el mesero traería la cuenta. Sabía que César esperaba mi humillación. Sabía que este era el momento que había estado esperando durante meses. Y sabía que él no tenía idea de lo equivocado que estaba. Me quedé sentado. Inmóvil.
Dejé que el silencio se extendiera como una mancha de aceite sobre agua. Las miradas seguían clavadas en mí. Algunas personas de las mesas cercanas habían volteado completamente, sin disimular su curiosidad. El drama público siempre atrae, siempre fascina. César seguía de pie, esperando mi reacción, esperando que me levantara avergonzado, esperando lágrimas, rabia, algo que validara su crueldad. Pero yo solo lo miré. Lo estudié como estudiaría una pieza de maquinaria defectuosa, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se había roto. Carolina se llevó una mano a la boca, fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con diversión. Fabián y Camilo intercambiaron miradas cómplices. Leonor seguía mirando su copa de vino como si contuviera las respuestas del universo. Finalmente, me levanté. Despacio. Tomé mi servilleta, la doblé con cuidado y la coloqué sobre la mesa. El movimiento era tan común, tan mundano, que pareció desconcertar a César. Él esperaba drama. Le di calma. Si eso es lo que deseas, dije en voz baja. Mi voz no temblaba. No había rabia en ella. Solo una quietud fría que hizo que César parpadeara. Caminé hacia la mesa vacía que estaba a pocos metros. Una mesa para 2 personas, discreta, en un rincón con buena vista a todo el restaurante. Me senté allí, solo, mientras el restaurante entero observaba. Podía escuchar los murmullos, las especulaciones. ¿Viste eso? ¿Qué tipo de hijo hace eso? ¡Qué vergüenza! Pero también escuchaba las risas de la mesa de César, las celebraciones, los choques de copas. Desde mi nueva posición, tenía una vista perfecta de ellos. Los veía reír. Veía cómo César recibía palmadas en la espalda, cómo Carolina se inclinaba para besarlo en la mejilla, susurrándole algo que lo hizo sonreír con satisfacción. Un mesero diferente se acercó a mi mesa. Lo reconocí. Abel, no el abogado, otro Abel que trabajaba en el turno nocturno. Me miró con algo parecido a la compasión. ¿Puedo traerle algo, señor? Un vaso de agua. Nada más. Él asintió y se alejó. Minutos después regresó con el agua. La coloqué frente a mí pero no la toqué. Solo observaba. Esperaba. El tiempo se movió de manera extraña. Como si se hubiera vuelto espeso. Cada segundo se estiraba. Veía a César gesticular animadamente, contando alguna historia. Veía a sus amigos reír en los momentos apropiados. Veía a Leonor finalmente unirse a la conversación, su postura relajándose con cada copa de vino. Habían olvidado mi existencia nuevamente. O tal vez nunca la habían considerado importante. Yo era el acto de apertura. El entretenimiento breve antes del plato principal de sus vidas perfectas. Entonces vi a Ricardo. Estaba en la entrada del área del comedor, observando. Nuestros ojos se encontraron. Él levantó sutilmente una ceja. Una pregunta silenciosa. ¿Es momento? Moví mi cabeza casi imperceptiblemente. Todavía no. Dejemos que disfruten un poco más. Dejemos que la euforia llegue a su punto máximo. Porque la caída siempre duele más desde mayor altura. Pasaron 15 minutos más. César ordenó otra ronda de bebidas. Licores caros. Coñac que costaba $100 la copa. Lo vi deslizar su tarjeta de crédito al mesero con un gesto casual. Ponlo todo en mi cuenta, dijo con voz alta, asegurándose de que las mesas cercanas lo escucharan. Ese gesto, esa confianza ciega, esa arrogancia construida sobre deudas y mentiras, me dieron la señal que necesitaba. Alcé mi mano ligeramente. Ricardo lo vio. Asintió. El plan estaba en marcha. Vi al mesero principal acercarse a la mesa de César. Llevaba la bandeja plateada. La cuenta descansaba sobre ella, doblada, esperando. El mesero se detuvo junto a César, pero luego, siguiendo las instrucciones exactas que Ricardo le había dado, caminó directamente hacia mí. Colocó la bandeja frente a mí con un movimiento elegante. El papel estaba ahí. Podía ver el total incluso sin abrirlo. $2.980. El restaurante pareció contener la respiración nuevamente. Todas las miradas se movieron entre la mesa de César y la mía. La confusión era palpable. ¿Por qué le daban la cuenta al hombre que había sido expulsado de la mesa? César se dio cuenta inmediatamente. Se puso de pie tan rápido que su silla rechinó contra el piso. Disculpe, le dijo al mesero con tono irritado. Hay un error. La cuenta es mía.
Yo hice la reservación. El mesero, siguiendo el guión perfectamente, respondió con voz neutra. Entiendo, señor. Pero la cuenta fue solicitada para esta mesa en particular. Señaló hacia mí. La confusión en el rostro de César era hermosa. Miró a Carolina. Miró a sus amigos. Miró a Leonor. Todos estaban igual de desconcertados. Esto no tiene sentido, murmuró Fabián. Yo tomé la cuenta entre mis dedos. La desdoblé lentamente. Fingí leerla como si fuera la primera vez que veía esos números. Como si me sorprendieran. Dejé que mi expresión mostrara lo que ellos esperaban ver, preocupación. Tal vez un toque de pánico. César recuperó su sonrisa. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. El momento en que yo tendría que admitir que no podía pagar. Que tendría que levantarme humillado y pedirle ayuda. O peor, tener que llamar al gerente y suplicar clemencia. ¿Ves, papá?, dijo con voz lo suficientemente alta para que todo el restaurante escuchara. Esa es la cuenta. $2,980. Supongo que ahora sí vas a tener que irte, ¿no? A menos que milagrosamente tengas ese dinero escondido en algún lugar. Las risas volvieron. Crueles. Agudas. Carolina prácticamente se doblaba sobre la mesa. Uno de los amigos de César sacó su teléfono. Esto va a ser épico, dijo. Alguien tiene que grabar esto. Leonor no se reía, pero tampoco me defendía. Solo observaba con esa expresión que conocía tan bien. Lástima mezclada con resignación. Como si esto fuera el final inevitable de un hombre que nunca fue lo suficientemente bueno. Saqué mi billetera. Vieja. Gastada en las esquinas. La abrí despacio. Todos observaban. El restaurante entero estaba en silencio absoluto ahora. Incluso las cocinas parecían haber detenido su actividad. Extraje mi tarjeta. Simple. Sin diseños ostentosos. Sin el oro brillante que tanto les gustaba exhibir. Se la entregué al mesero sin decir palabra. Él la tomó, hizo una leve inclinación y se alejó hacia la caja registradora. Y ahí fue cuando la realidad de César empezó a resquebrajarse. Porque el mesero no regresó de inmediato con cara de disculpas. No hubo aviso de tarjeta rechazada. No hubo ese momento de vergüenza que César tanto anhelaba. El mesero regresó con el recibo. Lo colocó frente a mí junto con un bolígrafo. Yo firmé. Despacio. Con letra clara. Tomé mi copia. La doblé. La guardé en mi billetera. Luego alcé mi vaso de agua. Tomé un sorbo. Lento. Tranquilo. Como si nada extraordinario hubiera sucedido. La expresión de César era un poema. Confusión. Incredulidad. El inicio de algo que se parecía peligrosamente al miedo. Carolina había dejado de reír. Fabián miraba su teléfono como si buscara una explicación en la pantalla. Camilo intercambiaba miradas nerviosas con los demás. Leonor finalmente me miraba. Realmente me miraba. Y en sus ojos vi la primera chispa de comprensión. Dejé el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal contra el mantel fue como un disparo en el silencio. Y entonces, exactamente como lo había planeado, Ricardo hizo su entrada. Un momento, por favor. La voz de Ricardo cortó el silencio como una hoja afilada. Caminaba con esa autoridad tranquila que solo viene de años de experiencia en el servicio de alta gama. Su traje era impecable. Cada paso medido. Cada gesto calculado. Se detuvo junto a nuestra mesa. Bueno, junto a la mesa de César. Su presencia era imponente. Todos levantaron la vista hacia él. Incluso César, que normalmente trataba al personal de servicio como mobiliario, parecía intimidado. Ricardo miró a cada persona en la mesa. Su expresión era cortés pero firme. Profesional. Luego sus ojos se movieron hacia mí, sentado en mi mesa solitaria a pocos metros de distancia. Y entonces hizo algo que congeló el tiempo. Se inclinó en una reverencia profunda. No fue un gesto casual. Fue una reverencia de respeto genuino. El tipo de reverencia que se le da a alguien importante. Muy importante. Señor García, su voz era clara, proyectada lo suficiente para que todo el restaurante escuchara. Disculpe la interrupción. No sabía que usted estaría cenando con nosotros esta noche. Si hubiera sabido, habría preparado la mesa principal para usted y sus invitados. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que podía sentirse físicamente.
como si el aire mismo se hubiera solidificado. César tenía la boca abierta, literalmente abierta. Su rostro había perdido todo color. Carolina se había quedado paralizada con la copa a medio camino hacia sus labios. Fabián parpadeaba como si intentara procesar información que su cerebro se negaba a aceptar. Leonor dejó caer su copa. El cristal se estrelló contra el plato. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco como sangre. Pero ella ni siquiera lo notó. Me miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, con una expresión que nunca le había visto antes. Ricardo continuó, ajeno al caos emocional que acababa de desatar. Espero que la cena haya sido de su agrado, señor García. Como siempre, es un honor tenerlo aquí. Si necesita cualquier cosa, por favor no dude en solicitarla. Yo sostuve su mirada durante un segundo que pareció eterno. Luego asentí levemente. Un gesto casi imperceptible. Ricardo sonrió, dio media vuelta con precisión militar y se alejó. El murmullo comenzó inmediatamente. Todas las mesas cercanas comenzaron a hablar. Los susurros se multiplicaban. ¿Escuchaste eso? Señor García. ¿Quién es ese hombre? Debe ser alguien importante. ¿El que estaba solo en esa mesa? César seguía congelado. Sus ojos se movían entre Ricardo, que se alejaba, y yo, que permanecía sentado tranquilamente en mi mesa. Vi cómo su mente intentaba procesar lo imposible, cómo trataba de reconciliar la imagen del padre fracasado con lo que acababa de presenciar. ¿Qué fue eso?, murmuró Carolina. Su voz temblaba. Fabián se aclaró la garganta. Tal vez fue un error. El tipo se confundió de persona. Pero su voz no sonaba convincente. Ni siquiera él se creía sus propias palabras. Leonor finalmente habló. Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio de nuestro pequeño espacio, sonó como un grito. Silverio, ¿qué? No terminó la pregunta. No sabía cómo terminarla. Yo me quedé sentado. No dije nada. Solo los observaba, disfrutando cada segundo de su confusión, saboreando el momento en que su realidad comenzaba a desmoronarse. Entonces César se puso de pie. Sus movimientos eran torpes, como si sus piernas no le respondieran correctamente. Caminó hacia mi mesa. Sus amigos lo observaban. Todo el restaurante lo observaba. Se detuvo frente a mí. Abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Papá, ese hombre, ¿por qué te habló así? Su voz era diferente. Más pequeña. Como la voz del niño que solía ser. El niño que me preguntaba por qué el cielo era azul. El niño que creía que yo sabía todas las respuestas. Antes de que pudiera responder, uno de los meseros se acercó con una tablet. Se dirigió a César con expresión profesional. Disculpe, señor García. El gerente me pidió que le mostrara esto. César tomó la tablet con manos temblorosas. Miró la pantalla. Y lo que vio ahí terminó de destruir lo poco que quedaba de su compostura. Era una foto. Una foto de la inauguración del encuentro 3 años atrás. Y en el centro de la imagen estaba yo, cortando la cinta inaugural, rodeado de funcionarios de la ciudad, con una placa que claramente decía, Silverio García, fundador y propietario. César dejó caer la tablet. Carolina la atrapó justo antes de que golpeara el suelo. Miró la pantalla. Palideció. No, no puede ser. El mesero continuó, su voz neutra pero clara. El señor Ricardo también me pidió que les informara que el Grupo García es propietario no solo de este establecante, sino de otros 2 restaurantes en la ciudad, además de 6 empresas de transporte y múltiples propiedades comerciales. Cada palabra era un martillo. Cada revelación, un clavo. Fabián se había levantado también. Caminó hacia donde César sostenía la tablet que Carolina le había devuelto. Miró la pantalla. Su rostro se transformó de burla a incredulidad. No puede ser real, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Camilo sacó su teléfono. Comenzó a buscar. Sus dedos se movían frenéticamente sobre la pantalla. Silverio García, empresario. Grupo García. Iba murmurando mientras leía. Y con cada búsqueda, su expresión se volvía más pálida. Leonor se había puesto de pie. Caminó hacia mi mesa con pasos inestables. Se detuvo a 1 metro de distancia. Me miraba como si me viera por primera vez en 30 años. Y tal vez era así.
Tal vez realmente era la primera vez que me veía. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Su voz era apenas audible. ¿Cuánto tiempo ha sido? ¿Rico?, completé la pregunta por ella. Desde antes del divorcio, Leonor. Mucho antes. Ella se tambaleó como si la hubiera golpeado. Se llevó una mano al pecho. Pero, el departamento, la ropa, tú. Nunca preguntaste, dije simplemente. En 15 años, ninguno de ustedes preguntó qué hacía, dónde trabajaba, cómo vivía realmente. Simplemente asumieron. César seguía mirando la tablet. Sus manos temblaban tanto que la imagen en la pantalla vibraba. Yo, no entiendo, si tenías dinero, ¿por qué vivías así? ¿Por qué? ¿Por qué no lo exhibía? Lo interrumpí. Mi voz seguía calmada, fría. Porque el dinero no define quién soy. Porque quería ver si alguno de ustedes me valoraría por algo más que una cuenta bancaria. Me puse de pie entonces. Dejé algunos billetes sobre la mesa para la propina, aunque técnicamente no necesitaba hacerlo en mi propio restaurante. Pero los gestos importan. Claramente, continué, obtuve mi respuesta. Comencé a caminar hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, me detuve. Me giré para mirar a César una última vez. La humillación que intentaste infligirme esta noche, hijo, la acabas de infligir sobre ti mismo. Frente a todas estas personas. Frente a tus amigos. Frente a tu madre. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Y lo peor es que no tenías que hacerlo. Si alguna vez hubieras preguntado, si alguna vez te hubieras molestado en conocerme realmente, nada de esto habría sido necesario. César abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Lágrimas de humillación, de shock, de la horrible comprensión de lo que acababa de perder. Pero yo no había terminado. Mañana a las 10 de la mañana, dije, te espero en las oficinas de mi abogado. La dirección te llegará por mensaje. Hay algunos documentos que necesitas firmar. Y con eso, salí del restaurante, dejándolos ahí, en las ruinas de sus propias mentiras. La oficina de Abel estaba en el piso 18 de un edificio corporativo en el centro financiero de la ciudad. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica que hacía que la gente se sintiera pequeña. Exactamente el efecto que yo quería. Llegué a las 9:40. Abel ya estaba ahí, revisando los documentos una última vez. Los extendió sobre la mesa de conferencias. Testamento, contratos, estados financieros, fotografías, todo meticulosamente organizado. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó por enésima vez. Completamente. A las 10 en punto exacto, la recepcionista anunció la llegada de César. Venía acompañado de Carolina. Ambos se veían como si no hubieran dormido. Los ojos de César estaban rojos. Su traje, el mismo de anoche, arrugado. Carolina tenía el maquillaje corrido, como si hubiera llorado y luego intentado arreglarlo apresuradamente. Entraron a la sala de conferencias. Se detuvieron al ver la mesa. Todos esos documentos. Abel de pie con su expresión profesional impenetrable. Y yo, sentado en la cabecera, observándolos. Siéntense, dije. No fue una invitación. Fue una orden. Se sentaron. César no podía mirarme a los ojos. Sus manos temblaban sobre la mesa. Papá, anoche, lo siento, yo no sabía. No sabías porque nunca preguntaste, lo interrumpí. Nunca te importó. Abel se aclaró la garganta. Señor César García, su padre me ha instruido para presentarle cierta información esta mañana. Información relacionada con sus finanzas actuales y futuras. César finalmente levantó la vista. Había miedo en sus ojos. Abel comenzó a pasar documentos. El primero era un estado financiero completo del Grupo García. 42 millones de dólares en activos. César miró los números. Parpadeó. Volvió a mirar. Como si pensara que sus ojos lo estaban engañando. Esto es real. Muy real, respondió Abel. Su padre ha construido un imperio empresarial durante las últimas 3 décadas. Un imperio del cual usted no sabía nada porque, como él mencionó, nunca mostró interés. El siguiente documento era una lista de propiedades. Restaurantes, empresas de transporte, bienes raíces.
César pasaba las páginas con manos temblorosas. Con cada página, su rostro se volvía más pálido. Yo pensé, mamá siempre dijo, ella me dijo que tú. Tu madre asumió, dije fríamente. Y tú elegiste creerle sin verificar. Sin preguntarme. Sin darme el beneficio de la duda. Carolina miraba los documentos con una expresión que reconocí inmediatamente. Codicia. Estaba calculando. Sumando. Viendo una vida de lujos que creía que ahora podría tener. Abel sacó otro documento. Este era diferente. Más formal. Con sellos oficiales. Este es el testamento de su padre. Modificado hace 2 semanas. César tomó el documento. Comenzó a leer. Vi el momento exacto en que llegó a la parte relevante. Sus ojos se abrieron. Su boca se abrió. Dejó caer el papel como si quemara. $50,000. Su voz era apenas un susurro. De 42 millones, solo 50,000. Es más de lo que mereces, dije. Mi voz no tenía emoción. Era un hecho. Simple. Directo. Pero soy tu hijo, tu único hijo. Un hijo que me llamó pobre miserable. Un hijo que me humilló públicamente. Un hijo que durante 15 años no mostró el más mínimo interés en mi vida. Un hijo que celebraba mi supuesto fracaso con sus amigos. Saqué mi teléfono. Abrí las capturas de pantalla que Santiago me había enviado. Las conversaciones privadas. Los mensajes burlándose de mí. Los planes para humillarme. Deslicé el teléfono sobre la mesa hacia César. Él lo tomó. Comenzó a leer. Con cada línea, se hundía más en su silla. Carolina miraba por encima de su hombro. Su expresión pasó de codicia a horror. Tú, ¿cómo conseguiste esto? Cuando tienes recursos, César, puedes conseguir muchas cosas. Puedes descubrir verdades que la gente prefiere mantener ocultas. Abel continuó, implacable. El resto del patrimonio del señor García será dividido de la siguiente manera: 50% para sus empleados más leales, aquellos que lo han acompañado durante años y que lo trataron con respeto y dignidad. El otro 50% será destinado a un fondo de becas educativas para jóvenes de escasos recursos. No puedes hacer esto, Carolina habló por primera vez. Su voz era aguda, desesperada. Es tu hijo. Tiene derechos. Abel la miró con esa frialdad profesional que había perfeccionado. El señor García tiene todo el derecho legal de disponer de su patrimonio como mejor le parezca. El testamento ha sido revisado y es completamente válido. César tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, por favor, lo siento, yo no sabía, si me das otra oportunidad. Otra oportunidad, repetí. César, has tenido 15 años de oportunidades. Cada llamada sin contestar. Cada mensaje ignorado. Cada invitación rechazada. Todas fueron oportunidades que elegiste desperdiciar. Abel sacó más documentos. Estos eran diferentes. Fotografías. Impresas en papel de alta calidad. Su padre también quiere que vea esto. Eran fotos de todos los momentos importantes que César había excluido de mi vida. Su graduación universitaria. Su primer día de trabajo. Su compromiso. Su boda. En cada foto, había un espacio vacío donde yo debería haber estado. Pero también había otras fotos. Fotos que César no sabía que existían. Fotos de mí afuera de su graduación, mirando desde la distancia. Fotos de mí en la parte trasera de su boda. Fotos de mí celebrando sus logros solo, en silencio, porque nunca me invitó a ser parte de ellos. César miraba las fotos. Las lágrimas caían libremente ahora. Yo, no sabía que estabas ahí. Siempre estuve ahí, César. En las sombras. Observando. Esperando que algún día te dieras cuenta de que tenías un padre que te amaba. Pero ese día nunca llegó. Saqué el último documento. Este era el más importante. Un contrato. Esto, dije, es un acuerdo de separación completa. Al firmarlo, aceptas los $50,000. Renuncias a cualquier otro reclamo sobre mi patrimonio. Y más importante, renuncias a cualquier contacto futuro conmigo. ¿Qué? César me miró con horror. Me estás desheredando y cortando contacto. Estoy liberándonos a ambos, respondí. Tú eres libre de continuar tu vida sin la vergüenza de tener un padre que consideras un fracaso.
Y yo soy libre de vivir sin el dolor de tener un hijo que me desprecia. Carolina se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. César, no firmes eso. Podemos demandarlo. Podemos. Pueden intentarlo, dijo Abel con voz plana. Pero les aseguro que perderán. Y en el proceso, gastarán cualquier dinero que tengan en honorarios legales. El señor García tiene los mejores abogados del país a su disposición. César miraba el contrato. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Si no firmo, ¿qué pasa? Si no firmas, respondí, no recibes nada. Absolutamente nada. Los 50.000 son condicionales a tu firma. Si los rechazas, todo va directamente a las personas que mencioné. Hubo un largo silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. El tráfico distante en la calle abajo. La respiración agitada de César. ¿Por qué?, preguntó finalmente. Su voz estaba rota. ¿Por qué estás haciendo esto? Me levanté. Caminé hacia la ventana. Miré la ciudad abajo. Toda esa gente. Todas esas vidas. Todas esas historias. Porque durante años, te permití definirme. Te permití hacerme sentir menos. Y me di cuenta de que mientras siguiera siendo tu padre, mientras siguiera esperando tu aprobación, nunca sería libre. Me giré para mirarlo. Anoche, cuando me llamaste pobre miserable frente a todas esas personas, algo se rompió dentro de mí. No fue rabia. Fue claridad. La claridad de saber que mereces algo mejor que esto. Mereces un hijo que te ame. Y mereces la paz de no seguir esperando ese amor de alguien incapaz de darlo. César sollozaba abiertamente ahora. Carolina lo abrazaba, pero sus ojos me miraban con odio puro. Abel deslizó un bolígrafo sobre la mesa. La decisión es suya, señor César García. César miró el bolígrafo durante lo que pareció una eternidad. Sus dedos se extendieron hacia él. Se detuvieron. Se retiraron. Volvieron a extenderse. Era como ver a un hombre ahogándose, tratando de decidir si aferrarse a un trozo de madera podrida o dejarse hundir completamente. Carolina le susurró algo al oído. No pude escuchar las palabras exactas, pero vi su expresión. Estaba calculando. $50.000 era mejor que nada. Era suficiente para pagar algunas de sus deudas más urgentes. Suficiente para comprar algo de tiempo. Finalmente, César tomó el bolígrafo. Su mano temblaba tanto que la firma fue apenas legible. Un garabato irregular que parecía el electrocardiograma de un corazón muriendo. Abel tomó el documento. Lo revisó. Asintió. Está hecho. Los fondos serán transferidos a su cuenta dentro de las próximas 24 horas. César se quedó sentado, mirando sus manos vacías. Como si acabara de soltar algo y no supiera exactamente qué era. ¿Eso es todo?, preguntó con voz hueca. Simplemente, terminamos. Simplemente terminamos, confirmé. Me acerqué a él. Por última vez. Me agaché para quedar a la altura de sus ojos. Quería que me mirara. Que realmente me viera. César, algún día vas a tener hijos. Y cuando los tengas, vas a entender exactamente lo que me hiciste. Vas a entender el peso de criar a alguien, de amarlo incondicionalmente, solo para ver cómo ese amor se convierte en desprecio. Hice una pausa. Su rostro estaba empapado de lágrimas. Y cuando ese día llegue, espero que recuerdes esta conversación. Espero que recuerdes que tuviste un padre que te amó lo suficiente como para dejarte ir. Porque quedarse, seguir intentando, habría destruido lo poco que queda de ambos. Me enderecé. Le di una última mirada. Luego me giré hacia Abel. Los otros documentos. Abel sacó una carpeta diferente. Más delgada. Dentro había papeles de cambio de nombre legal. Silverio García, leyó Abel, solicita cambio legal de nombre a Silverio Mendoza, adoptando el apellido de soltera de su abuela materna. Carolina jadeó. ¿Estás cambiando tu apellido? ¿Estás renunciando a tu propio nombre? Estoy renunciando al apellido que compartía con él, la corregí, señalando a César sin mirarlo. García fue el apellido de mi padre. Un hombre que tampoco estuvo ahí para mí. Un apellido que representa una línea de fracasos emocionales que termina hoy. Mendoza era el apellido de mi abuela. Una mujer que me crió cuando mi padre se fue. Una mujer que me enseñó que la familia no es sangre, sino elección. Es hora de honrar eso. Firmé los documentos de cambio de nombre con mano firme.
Cada trazo era liberador. Como cortar cadenas que había llevado durante 60 años. A partir de ahora, dije, Silverio García está muerto. Y con él, toda conexión con esta familia. César finalmente habló. Su voz era apenas un hilo. ¿Y si cambio? ¿Y si me convierto en mejor persona? ¿Y si aprendo? Me detuve en la puerta, sin girarme. Entonces hazlo por ti. Hazlo por Carolina. Hazlo por los hijos que algún día puedas tener. Pero no lo hagas por mí. Porque yo ya no estaré ahí para verlo. Papá. No me llames así, mi voz fue como hielo. Ese título se gana. Y tú lo perdiste. Salí de la oficina. Caminé por el pasillo largo hacia los elevadores. Escuché pasos detrás de mí. César había salido corriendo de la sala de conferencias. Espera. Por favor, espera. No me detuve. Llegué al elevador. Presioné el botón. Las puertas se abrieron inmediatamente. César llegó corriendo, jadeando. Se paró frente a mí, bloqueando mi entrada al elevador. No puedes simplemente irte así. Soy tu hijo. Eso no cambia. La sangre no cambia. Lo miré. Realmente lo miré. Y vi lo que siempre había estado ahí pero que me había negado a aceptar. Vi a un hombre que se parecía a mí físicamente, pero que era un completo extraño en todo lo demás. Tienes razón, dije suavemente. La sangre no cambia. Pero la sangre tampoco garantiza el amor. No garantiza el respeto. No garantiza la familia. He conocido meseros que me trataron con más dignidad que tú. He conocido choferes que mostraron más interés en mi vida que tú. He conocido completos extraños que fueron más familia que tú. Así que no, César. La sangre no es suficiente. Nunca lo fue. Lo rodeé y entré al elevador. Él intentó seguirme, pero extendí mi mano, deteniéndolo. Adiós, César García. Te deseo una buena vida. Una vida donde aprendas lo que realmente significa amar a alguien. Pero esa vida ya no me incluye a mí. Las puertas comenzaron a cerrarse. Vi su rostro desintegrándose. Lo vi caer de rodillas. Lo escuché sollozar. Y no sentí nada. No rabia. No tristeza. Solo una paz extraña y profunda. Las puertas se cerraron completamente. El elevador descendió. Salí del edificio hacia la luz del día. El sol brillaba. La ciudad estaba viva con el ruido del tráfico, las conversaciones, las risas. Vida sucediendo en cada rincón. Saqué mi teléfono y llamé a Dulce. ¿Señor García? Ya no, sonreí. A partir de ahora, llámame Silverio. Solo Silverio. Todo salió como planeó. Mejor de lo que planeé. Prepara los documentos para el fideicomiso de empleados. Quiero que todos sepan que su lealtad fue vista y valorada. Lo haré inmediatamente. Colgué. Comencé a caminar. Sin rumbo particular. Solo caminando. Por primera vez en décadas, sin el peso de expectativas no cumplidas. Sin la carga de un amor no correspondido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Ricardo. El personal quiere saber si vendrá al restaurante hoy. Quieren agradecerle personalmente. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Ahí estaré. Pero no como el dueño. Solo como Silverio. Un hombre cenando con gente que aprecia. Guardé mi teléfono. Miré hacia arriba. El cielo era de un tono perfecto. Las nubes se movían lentamente. Todo parecía más claro. Más nítido. Pensé en César. Probablemente todavía estaba en ese pasillo. Probablemente Carolina ya lo había alcanzado. Probablemente estaban discutiendo sobre los $50,000. Sobre cómo usarlos. Sobre cómo sobrevivir. Y me di cuenta de algo. No lo odiaba. El odio requiere energía. Requiere apego. Y yo ya no tenía ninguno de los dos. Solo había claridad. La claridad de saber que había hecho lo correcto. No la decisión fácil. No la decisión que la sociedad esperaría. Pero la correcta. Porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Significa cortar las cuerdas que te mantienen atado a su toxicidad. Significa elegirte a ti mismo cuando nadie más lo hará. Llegué a un parque. Me senté en una banca. Observé a la gente pasar. Madres con sus hijos. Parejas jóvenes riendo. Ancianos alimentando palomas. Vida. Simple.
hermosa, sin las complicaciones de apellidos y expectativas. Cerré los ojos. Respiré profundo. El aire olía a posibilidades nuevas. Cuando los abrí nuevamente, supe exactamente qué haría. Vendería el departamento. Compraría algo en otra ciudad. Tal vez cerca del mar. Empezaría de nuevo. No como el empresario exitoso Silverio García, sino como el hombre libre Silverio Mendoza. Un hombre sin pasado que lo persiguiera. Sin fantasmas de relaciones rotas. Sin el peso de hijos que nunca aprendieron a amar. Solo un hombre, con su dignidad intacta, con su paz recién encontrada, y con una vida que apenas comenzaba. Me levanté de la banca. Comencé a caminar hacia mi auto, hacia mi futuro, hacia lo que fuera que viniera después. Porque esa era la verdad que César nunca entendería. La verdad que Leonor nunca vio. El éxito no se mide en dólares. No se mide en propiedades o empresas. Se mide en la capacidad de mirarte al espejo y reconocer al hombre que ves. De vivir con tus decisiones sin arrepentimiento. Y mientras caminaba bajo ese sol brillante, hacia una vida redefinida por mis propios términos, finalmente pude decir algo que no había podido decir en décadas. Estaba en paz. Mi nombre ya no era el de él. Mi historia apenas comenzaba. Y esta vez, la escribiría solo para mí.